Bien, para poder entrar en lo que es la clínica cardiovascular, hay que entender algunos detalles que vamos a aplicar las bases para poder fundamentar por qué y cómo tenemos que explorar a nuestros pacientes y la interpretación, porque son preguntas que siempre nos van a venir. Para poder recordar un poco el ciclo cardíaco, que es la parte inicial de la clínica, hay que entender de que la palabra ciclo tiene 5 letras. Y yo lo pongo y lo divido en 2 sílabas para que nos podamos recordar que sí viene de sístole y la parte de clo es la parte de la diástole. Entonces, la parte de la sístole y la parte de la diástole son dos elementos importantes en los tiempos. Y es muy preguntado esto. Tenemos la sístole y tenemos la diástole. Entonces, la sístole va a ser la primera parte donde se contrae el corazón y la diástole donde se relaja y se llena de sangre el corazón para comenzar la nueva sístole y pueda expulsar la sangre. Normalmente, la sístole inicia con el primer ruido cardíaco, que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, y se ejecuta un tiempo, y luego viene el segundo ruido cardíaco, que es el cierre de las válvulas sigmoideas, donde vamos a ver el cierre de la aorta primero y luego la pulmonar. Se dice que la aorta es la más vaga, por eso se cierra antes que la pulmonar. Y luego comienza la diástole. Cuando normalmente nos preguntan con respecto al segundo ruido, ¿quién se cierra primero fisiológicamente? Podemos hacer un desdoblamiento fisiológico cuando uno inspira, ¿no? Si uno inspira, el ventrículo derecho se llena más de sangre en la inspiración, al inspirar jala más sangre y cuando se contraen los dos ventrículos, el derecho demora más en drenar un poco más y por lo tanto la pulmonar se separa un poco más de la aorta al cerrarse y se siente una desdoblación del cierre. Eso se llama cierre, desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, cuando uno hace la inspiración. En el caso del patológico, puede ser de que todo el tiempo esté desdoblado. Siempre se cierra más primero la aorta y luego la pulmonar, pero todo el tiempo desdoblado. Entonces, esto podría ocurrir en una hipertensión pulmonar. Y si fuera al revés, podría ser en una hipertensión arterial. Pero hay algunas patologías como el desdoblamiento fijo del segundo ruido, donde todo el tiempo, sea en inspiración o expiración, sea inspiración o expiración, todo el tiempo está desdoblado. Entonces, cuando uno dice, oye, desdoblamiento, ¿por qué todo el tiempo? Porque aparentemente, está ocurriendo de que hay una comunicación que hace de que el flujo todo el tiempo llegue en mayor medida, la cantidad de sangre se va a encontrar en las cavidades de menor presión. Entonces va a haber un drenaje permanente de mayor proporción del ventrículo derecho. Entonces los clásicos shunts de izquierda a derecha. Se viene el flujo por la comunicación interauricular, por el CIA, está entrando el flujo, se está llenando mayor cantidad de sangre con la parte venosa y entonces se llena de sangre y todo el tiempo está drenando más tiempo el ventrículo derecho que el izquierdo. Entonces está haciendo un desdoblamiento fijo del segundo ruido. La pulmonar se cierra después y se mantiene todo el tiempo. Esto es típico de la comunicación interauricular que lo preguntan bastante. Ahora, cuando yo les comencé esta parte, les dije ciclo. Y sí tiene 2 letras y clo tiene 3. Para acordarnos que la parte de la sístole tiene 2 momentos. En cambio, la parte de la diástole tiene 3 momentos. Y a propósito pongo las bolitas. Y voy a recordar esto. La letra C está en los dos de aquí. ¿Eh? Entonces voy a poner que la primera letra de la sístole voy a pintarlo de verde y también la primera de la diástole. ¿Y por qué hago esto? Porque ambas tienen la palabra isovolumétrica, o sea, igual volumen.
En el caso del caso de la sístole, será la contracción isovolumétrica. Y en el caso de la diástole, será la relajación isovolumétrica. Ah, qué interesante, doctor. Y luego, ¿qué viene? Miren, viene la eyección. Entonces la sístole se completa. En el caso de la diástole, primero la relajación y luego que viene el llenado ventricular. Y el llenado ventricular va a originar el tercer ruido. En todos los pacientes, no, pero podría ser bueno o malo. Puede ser bueno y puede ser malo. El tercer ruido es acá lo voy a poner, el tercer ruido puede ser fisiológico y puede ser patológico. Ah, mira, doctor, ¿y en qué situaciones aparecerá de manera fisiológica? El bell ball, aumento de velocidad, por ejemplo, si hay fiebre, algo patológico, a menos velocidad la sangre se mueve, y algo fisiológico, que estés corriendo, puede tener tercer ruido. Y el volumen, algo patológico, imagínate que tienes una insuficiencia cardíaca. Es el ruido más frecuente de la insuficiencia cardíaca. Ah, ok, entonces patológico es el ruido más frecuente de la insuficiencia cardíaca, por la parte de volumen. Y fisiológico volumen, gestante. A partir de las 20 semanas de embarazo se llenan más el volumen plasmático. Entonces el tercer ruido es el llenado ventricular. Hasta este momento se llenará un 80%. En la relajación no va a entrar nada ni sale nada, pero se llama isovolumétrica, se mantiene igual. Y en la contracción isovolumétrica, igualito. Pero ahorita, en esta segunda etapa de la diástole, 80% se llenó el ventrículo izquierdo. Y la última etapa se llena un 20%. ¿Gracias a quién? A la contracción auricular. Si no hubiera contracción auricular, no se llena ese 20%. O sea, si hubiera fibrilación, no se llena. Y si hubiera fibrilación, ¿dónde se queda esa sangre? En el pulmón. Y un paciente cardíaco que haga fibrilación se queda en el pulmón y eso puede generar disnea. Exacto. Cuando viene un paciente fibrilador en la emergencia, doctor, ¿y ayer estabas bien? Sí. ¿Hoy estás mal? Sí. Tócale el pulso. Fibrilando. Ese 20% se está perdiendo. Hay que cardiovertirlo al hombre. ¿Para qué? Para recuperar ese 20%. En él es valioso. En ti de repente no, porque tú eres un corazón joven. Entonces, eso es importante. Pero ¿qué pasa cuando el paciente tiene una insuficiencia bien avanzada? Puede aparecer un cuarto ruido. Justamente aparece en esta etapa, en la tercera parte de la diástole. El cuarto ruido siempre es patológico, siempre. No hay un cuarto ruido. Es el ruido, el peor ruido. Está en niveles avanzados de insuficiencia cardíaca. Más avance de la insuficiencia cardíaca. A recordar. Perfecto, doctor. Ya entendí perfectamente el ciclo cardíaco. No quiero que falles una pregunta. Cuando escucho estos ruidos, lo puedo escuchar con la membrana o con la campana. Con la membrana son generalmente sonidos agudos y con la campana son los graves, como las estenosis mitrales, tricuspidia, tercero o cuarto ruido, para tenerlo mapeado. Los clics, los chasquidos, los clics, no clásicos, los chasquidos, típico de la estenosis mitral. Esa palabra la vas a ver solo en estenosis mitral. O los refuerzos presistólicos también de la estenosis mitral. Son situaciones que van a definir algo. El clic, por ejemplo, se ve en las válvulas protésicas. ¿No? Clic es de válvulas protésicas. Apertura de válvula protésica. Chasquido, apertura de estenosis mitral calcificada. La palabra chasquido, una pregunta de examen, al toque tienes que identificar estenosis mitral. Ritmo sinusal, refuerzo, el presistólico, de lejos, el refuerzo presistólico es fundamental. Eso se ve en qué? En la estenosis mitral. Tiene que haber un refuerzo para poder meter esa contracción auricular y pueda llenarse ese 20% porque está en una estenosis mitral severa. Entonces hay que recordarlo. Entonces, esto es fundamental para tener en cuenta dentro de mi camino del ciclo cardíaco. El pulso venoso. Nos preguntan pulso para entender primero
el comportamiento de las ondas. Una persona normal puede medirse el pulso venoso. El pulso venoso, la mejor manera de medir el pulso venoso es con un catéter venoso central. Entonces el catéter se coloca y luego el catéter, ¿dónde se deja el catéter? Antes de entrar al corazón. Y este catéter se le coloca un monitor. Y el monitor, ¿qué hace? Sensa las ondas. Esa es la mejor manera. Esa es la mejor manera exacta de poder medir el catéter venoso central, lógicamente. Muchas veces en los hospitales que se hace, ¿no? No se tiene primero el catéter venoso central para colocarle a alguien, ¿no? Y tampoco se tiene el monitor. Tú estás en un lugar alejado de repente en tus serums, en un lugar alejado. Entonces tú dices, ¿qué hago? ¿Cómo mido la presión venosa central? Entonces, el concepto fisiológico de la medida de la presión venosa central, vamos a imaginar esto. Más o menos, vamos a ver esto. A ver. Así, así. Yo te voy a dibujar para que tú más o menos entiendas a qué tenemos que apuntar. Entonces acá vamos a poner así. Normalmente se dice que un paciente debe echado en 45 grados, vamos a poner acá, echado en 45 grados, más o menos está echado así en 45. A esa altura, nosotros tenemos que pasar una línea imaginaria por la horquilla external. ¿Sí? Justamente el ángulo de Lewis, acá, Luis, el ángulo de Luis. Entonces, ahí, tenemos que pasar ahí una línea imaginaria. Entonces, en esa línea imaginaria, en esa angulación, se dice de que hay 5 centímetros hacia abajo. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que medir? Tenemos que medir el latido del pulso y medir cuántos centímetros hay del latido del pulso hacia la horquilla más o menos. Y ahí me va a salir un número en centímetros. ¿Y cómo yo lo puedo medir, doctor? No, cosa, pero ¿cómo lo voy a medir exactamente? Una regla que lo echan generalmente al paciente y se coloca al costado una soporte y se coloca un centímetro. Y el centímetro se pone a la altura justamente de ese ángulo de Luis y se pone cero acá hacia arriba. Entonces, donde comienza a actuar la onda, ya tienes los centímetros. Entonces tú dirás, la presión venosa central será esto, la suma de X a 5. Y ahí tienes la presión venosa central. Eso es cuando tú quieres hallar la presión venosa central. Pero mira los requisitos técnicos que te he dicho, ¿no? Pero cuando es reconocimiento de ondas, tienes que tenerlo en el monitor y se coloca un catéter y luego se reconocen las diferentes ondas. Mira, tienes unas ondas de una onda A, una onda X, una onda V, una onda Y. Si uno quisiera estudiar las ondas, acá voy a ponerle, mira cómo son las ondas, A, V, X, entonces son diferentes ondas. Entonces, ¿qué preguntan con respecto a esto? Mira, en primer lugar, en primer lugar, hay que entender de que la onda A es la contracción auricular. Cuando se contrae la aurícula, hay una fuerza que sale hacia arriba, y entonces se levanta una onda A. Luego se relaja la aurícula, entonces yo le digo relax. Cuando se relaja, sale la X, para que tengas en cuenta. ¿Ok? Y luego, ¿qué pasa? Yo hago esta letra, mira. Sí, como porque te acuerdas de qué? De dos L's. Como que si fuera una V, dos L's. De llenado. Se llena nuevamente la aurícula, hay llenado. Y luego, ¿qué pasa? Sale, ¿no? Se abre la válvula tricúspide y ahí se forma el Y. Yo le digo, y sale. Para que te acuerdes de que sale la válvula, se abre la válvula tricúspide y pues y sale la sangre. Entonces, en la fibrilación auricular, ¿qué onda no hay? No hay la onda A. Pregunta de examen, no hay onda A. Las ondas X y las ondas Y las preguntan en dos patologías. Las dos se vuelven profundas en dos patologías. Las dos pueden volverse profundas en estas patologías. Las dos.
pero hay una que se profundiza más que la otra en una de estas patologías. Por ejemplo, la onda X se profundiza más que la Y, las dos se profundizan, pero la X más que la Y en el taponamiento cardíaco. Y la onda Y se profundiza más que la X, las dos se profundizan en la pericarditis constrictiva. Por eso es que yo siempre les digo a ustedes la mnemotecnia, ¿no? Taponamiento cardíaco, tapar el sexo paradójico. ¿Qué significa? Taponamiento cardíaco, asociación con onda X, pulso paradójico. Tapar el sexo paradójico. Y en el caso de la pericarditis constrictiva le digo pericus, que es pericarditis, esta parte de acá, para que te acuerdes de pericarditis constrictiva, la onda Y profunda, ¿sí? Y el signo de Kussmaul. El signo de Kussmaul es cuando una persona inspira. Normalmente, ¿qué pasa con las venas cuando uno inspira? La sangre, como si el corazón chupara, cuando uno inspira, entonces la sangre se colapsa, la vena se colapsa, mejor dicho. Pero cuando uno hace, en vez de que se colapse, aumenta, eso es porque hay algo que no deja que el corazón se distienda. Generalmente puede ser algo externo, puede ser agua, taponamiento cardíaco, un derrame pericárdico, mejor dicho, o algo fibrosado que atrapa el corazón, una pericarditis constrictiva. Entonces, eso es lo que tenemos que tener mapeado en la cabeza como alternativas para poder responder. Entonces, esos son los famosos efectos de la inspiración que vamos a tener en estos pacientes y definitivamente, vamos a ver que el famoso signo de Kussmaul en una patología que generalmente lo preguntan con pericarditis constrictiva, así como el pulso paradójico con taponamiento cardíaco. Pero valga la aclaración que tanto taponamiento, escúchame, taponamiento cardíaco y pericarditis constrictiva, las dos pueden hacer pulso paradójico y Kussmaul. Pero más Kussmaul hace la pericarditis constrictiva y más pulso paradójico hace el taponamiento cardíaco, para que lo tengas sumamente mapeado. La generación del pulso arterial es una forma de ver cómo está funcionando el sistema aórtico de salida. ¿Por qué? Porque básicamente las preguntas de pulso vienen con aorta. Así de sencillo. Es más que evidente. Entonces, vamos a ver que cuando uno se contrae el pulso y uno lo toca, tenemos una onda sistólica y tenemos pues la parte depresiva que es la diastólica, ¿no? Incluso tenemos la incisura dícrota, que es en la apertura de esta valvulilla aórtica que podemos tener mapeada. Bien. Voy brevemente a decirte qué es lo que hay que tener en cuenta. Cuando uno palpa pulsos, ¿cuáles son los pulsos que tienes que palpar? El ser humano normalmente tiene muchos pulsos, pero no todos se van a palpar, pero nos da información. Normalmente los pulsos se ponen en X, estos dos cruces, mejor dicho, es un pulso normal. Cuando tengo tres cruces, el pulso está aumentado y cuando tengo una cruz, el pulso está disminuido. Lo voy a poner como disminuido. Pero quiero que te borres de la mente el famoso pulso más menos. No existe el pulso más menos. Es un pulso disminuido. No pongan nunca más menos, mejor pongan raya. No, no, no siento, doctor. Y es normal. ¿Por qué? Porque palpar pulsos es difícil. Nosotros palpamos pulsos y muchas veces no se siente y luego cuando le hago la ecografía, siento el pulso. O sea, siento el latido y veo el flujo todo. Entonces nunca te juzgas, ¿no? Pero sí hay que saber ciertas, como se dice, topografía, relaciones para poder al toque sacar los pulsos, ¿no? Tenemos que dominar eso, ¿no? Para poder sacarlo rápido. Ahora, ¿qué pulsos normalmente vamos a medir? Vamos a medir los pulsos en orden de arriba hacia abajo. Primero el cuello, entonces tenemos pulso carotidio. Pero el pulso carotidio, ¿dónde se mide? Hay mucha gente que lo mide acá atrás del ángulo de la mandíbula. Mal. Si tú haces eso, le haces un masaje carotidio, lo puedes tirar en un síncope. El pulso carotidio se mide acá. Ven la punta acá, esta parte, justo en la salida, la excrescencia de la parte del cartílago tiroides, la famosa manzana de Adán, para los caballeros, ¿no? Pero en realidad todo se le ve. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Tres dedos, tocan acá y van llevándolo hacia el costado. Y ahí te latido, ahí te latido. Pulso carotídeo.
Si tú lo haces acá arriba, puede haber una placa y puedes dañar al paciente, incluso hasta se puede, hay casos que se ha sincopado por un reflejo vagal, pero también hay casos donde de hecho incluso hasta se ve, imagínate, entonces bravo, ¿no? Luego, los brazos, siempre comparando brazos y piernas en general. Tenemos el pulso braquial, parte interna, 3 dedos, 2 centímetros encima de la flexura, braquial. Radial, 3 dedos, justamente acá, guárdate, y este el dedo gordito, radial, radial, que tiene dos falanges. Cubital, 3 falanges, porque nunca te vayas a confundir, porque de caso. Entonces, radial, listo. Doctor, ¿y el cubital no es necesario? Normalmente no, porque radial es suficiente. Cubital nunca palpamos, a menos que vayamos a sacar la radial, ¿no? Para de repente un bypass saca la arteria radial, entonces vamos a mirar el flujo cubital para ver que hay arco palmar completo y se compense. Luego vamos al miembro inferior. Nosotros normalmente, personalmente los cirujanos cardiovasculares palpamos el abdomen debajo del ombligo, 2 centímetros, y si es delgado se puede palpar mejor. Profundizamos en la aorta, pero normalmente la gente no lo toca, ¿no? No lo palpa. Pero nosotros nos lo palpamos, ¿no? Por eso que acá no te lo pongo porque es una cosa más de la especialidad. Pero todos sí deben palpar pulso femoral, el pulso popliteo, el pulso tibial posterior y el pulso perio. 4 pulsos son para el miembro inferior que más usamos nosotros, señores. Lo tienen que tener bien mapeado. Femoral, popliteo, tibial posterior y pedio. Suficiente. Y con eso tenemos que comparar siempre de derecha a izquierda. Entonces ya tienes la palpación de los pulsos, muy importante, y compáralo siempre. Vas palpando femoral de derecha, femoral de izquierda, popliteo de derecha, popliteo de izquierda, tibial posterior de derecha, tibial posterior de izquierda, pedia de derecha, pedia de izquierda. Siempre ponlo así y vas mapeando más o menos cómo está. Los pacientes diabéticos generalmente tienen ausencia de pulso tibial posterior y pedio. No te vayas a asustar un día. Realmente estás tocando a varios pacientes y dices, Dios mío, no palpo nada. ¿No? No, y es que te toca un montón de pacientes diabéticos, más de 10 años los diabéticos ya tienen casi ausencia de pulsos. Entonces son pulsos que prácticamente tan calcificada está la arteria que no late ya, solamente pasa como flujo, pero ya no late. En cambio, un pulso es cuando una arteria todavía está más elástica, pues sí puede transmitir mejor la sonido, como se dice, el flujo, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, tenemos el pulso Zeller, nos preguntan el pulso Zeller. El pulso Zeller es un pulso grande que se ve mucho en la insuficiencia aórtica severa, ¿no? También le llaman pulso en martillo de agua, para que lo puedan tomar en cuenta, ¿no? Es un pulso bastante importante a recordar. Luego tenemos el pulso parvus tardus, que se ve mucho en la estenosis aórtica severa y es el pulso más preguntado de la historia. El segundo pulso más preguntado de la historia es el pulso paradójico. Después del parvus tardus, el paradójico es el más preguntado de la historia. ¿El paradójico de qué trata? Trata de que aparentemente tenemos una compresión externa y nosotros normalmente cuando inspiramos, ¿qué hacemos? Aumentamos nuestro retorno venoso. Al aumentar el retorno venoso aumenta la presión arterial. Lógico, pues, ya lo hemos visto. Pero aparentemente en estos pacientes, cuando uno inspira, como tienen una cosa externa que los está comprimiendo, puede ser un derrame pericárdico, el ventrículo no se distiende adecuadamente, entonces se distiende hacia adentro. Y al hacer esto, ocupa espacio del ventrículo izquierdo, haciendo que el ventrículo izquierdo se llene con menos sangre y salga menos volumen. Por lo tanto, hay una caída de presión. Entonces, cuando uno dice, ¿no? Si hay una presión arterial sistólica, si la presión arterial sistólica cae más de 10, si la presión arterial sistólica cae más de 10 milímetros de mercurio en una inspiración, entonces estaremos hablando ante un caso de un pulso paradójico. Si cae más de 10 milímetros de mercurio, estaremos hablando de un pulso paradójico. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces nos preguntan más, ¿no? Preguntan más pulso paradójico y pulso parvus tardus. Luego tenemos los otros pulsitos. Tenemos el pulso del difference, que son pulsos que se ven mucho en la doble lesión aórtica. Doble lesión aórtica, no lo han preguntado nunca, pero pues, ¿qué es doble lesión aórtica? Cuando hay estenosis más insuficiencia en un mismo paciente. Primero es estenosis, luego es insuficiencia. Por ejemplo, la fibra reumática puede hacer eso. Y lo que vemos son 2 picos a nivel sistólico y un pico a nivel diastólico, ¿no? Se puede ver eso. Luego tenemos el dícroto. En el dícroto tenemos un pico sistólico y un pico diastólico y el dícroto se ve mucho en la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Y luego tenemos también el pulso
Alternante. El pulso alternante también se ve bastante en la insuficiencia cardíaca, pero muy avanzada. ¿Lo han preguntado alguna vez? Es cuando tú tienes un pulso fuerte y luego pulsos chicos y luego pulso fuerte y luego pulsos chicos de manera irregular, ¿no? Porque es un paciente que aparentemente tiene una arritmia en un estado de insuficiencia cardíaca avanzada. Entonces, eso es lo que generalmente se pueden presentar. Entonces, el pulso arterial nos va a ayudar mucho, háganlo con 3 dedos y sobre todo para tener referencia de cuáles son los que más nos van a. Con respecto a los soplos, no hay que dominar todos los soplos, no hay que saberse cada soplo a dónde va, a dónde viene, no, nada que ver. Para poder dominar los soplos, recomiendo que ustedes aprendan esta mnemotecnia que me sirve mucho a mí. Yo tenía que pasar visita a 30 pacientes y tenía una hora, créeme que tenía que tener una idea rápida de qué cosa estaba explorando. Entonces era imposible poder hacer todo eso en tan poco tiempo. Entonces tenía que ver la manera de poder distribuir un poco la estrategia de poder analizar eso. Entonces, OSIM me va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque me habla del origen del soplo, me dice si es sistólico o diastólico, a dónde irradia y qué maniobras pueden hacer de que aumente o disminuya el soplo. Para esto, quiero que recuerdes lo siguiente. De 10 pacientes que entran a un hospital por un problema valvular, 9 son de origen izquierdo y uno es de origen derecho. Y de estos pacientes de origen izquierdo, la gran mayoría, casi 80%, son aórticos y un 20% son mitrales. Entonces, de acuerdo a esta estadística, van a salir las preguntas de los exámenes. Entonces, tenemos que saber cómo se va a originar el soplo. Para poderte enseñar esto, quiero que te imagines que tienes una persona sin cuello, quiero que te imagines esto. Ahí está, una persona sin cuello. Entonces, y acá está la persona. Imagínate que esta persona se volvió presidente y le han dado su banda presidencial. ¿Por qué te digo esto? Porque los soplos lo vas a originar, lo vas a estudiar así. ¿Y cómo? Mira, normalmente hay dos lugares donde uno tiene que comenzar el origen del soplo. Lo puedes ver aquí o lo puedes ver aquí. ¿Por qué? Porque los soplos que están acá arriba generalmente están en el segundo espacio intercostal, del lado derecho. ¿Te das cuenta? Y los soplos de acá abajo están en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, ¿no? Y acá en el segundo espacio intercostal, eh, propiamente, pero al costado del paraesternal, ¿no? Derecho, paraesternal derecho. ¿Y por qué, doctor? Porque si tú escuchas más fuerte abajo, si tú escuchas más fuerte acá, fácil que el origen es mitral, ya que te estamos hablando del lado izquierdo. Si escuchas más fuerte arriba, fácil que el origen es aórtico. Qué interesante. O sea, yo ya puedo más o menos saber si es origen aórtico o mitral. Sí, sí, claro que sí. Y eso te va a ayudar muchísimo. Mm, ya voy viendo, doctor. ¿Por qué? Porque el siguiente paso después del origen es si es sistólico o diastólico. Entonces tú tienes aórtico con insuficiencia, aórtico con estenosis, mitral con insuficiencia, mitral con estenosis. ¿Sí? Entonces normalmente, ¿qué encontramos? Que el aórtico que tiene insuficiencia es diastólico, la estenosis es sistólica y en el mitral al revés. La insuficiencia es sistólica y la estenosis es diastólica. Mm, ya voy entendiendo, doctor. Entonces, más o menos vas jugando. Si te das cuenta, vas jugando. Puedes ir relacionándolo si quieres, haciendo las mnemotecnias que tú quieras, pero ya estás jugando. Ahora, la irradiación. ¿De quién te van a preguntar la irradiación? Mira acá, de la estenosis aórtica. ¿Irradia dónde? Al cuello. De la insuficiencia aórtica no te van a preguntar nada. Solamente que te van a decir que de la insuficiencia aórtica, que hay un soplo, un epónimo, que se llama el soplo de Austin Flynn. Y de la mitral, doctor, la irradiación, de la mitral, la irradiación de la insuficiencia mitral, esta irradia a la región axilar. Y la estenosis, doctor, la estenosis tiene unas palabras claves. Generalmente hablamos de chasquido de apertura,
de retumbo diastólico y lo que es el refuerzo presistólico, que es cuando se contrae la aurícula, pues, se contrae la aurícula. Mm, eso es lo que tengo que dominar, ¿no? Y luego vienen, ¿qué? El estudio de las maniobras. Solo eso te van a preguntar, nada más. Y mira, en el caso de las maniobras, ¿qué hay que reentender? Concepto básico. Concepto básico. Si yo inspiro, ¿qué hago? Si yo inspiro así, aumento el reflujo, el retorno venoso, mejor dicho, y aumentan los soplos. Sobre todo del lado derecho, ¿no? Sobre todo del lado derecho, más que el izquierdo, ¿no? Eso se llama maniobra de Rivero Carvalho. Es un signo. Pero aumenta el soplo con la inspiración. Claro. ¿Y qué pasa si yo hago valsalva? O sea, pujo. Mm. Si yo pujo, disminuye el retorno venoso. Y si disminuye el retorno venoso, disminuyen los soplos. Entonces, por naturaleza, todos los soplos, todos, aumentan con la inspiración y disminuyen con el valsalva. Entiendo ya. Excepto dos. Todos, todos, excepto dos, que se comportan al revés, que más bien con valsalva aumentan y con inspiración disminuyen. ¿Quiénes son ellos, doctor? El prolapso de válvula mitral y la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Mira acá. ¿Qué tienen en común el prolapso de válvula mitral y la miocardiopatía hipertrófica obstructiva? Que están ocupando qué cosa? Ocupan espacio, por lo tanto hay poquito espacio en el ventrículo. Al haber poquito espacio en el ventrículo, ¿qué cosa hay? Hay menos volumen. Y con la contracción, al tener menos volumen, va a sonar más, va a haber más sonido, va a aumentar el soplo. Claro, pues menos volumen, menos presión, diferencia de presión más soplo. Ah, entonces es importante recordar este orden para todo lo que nos van a, no, todas las preguntas que nos van a hacer con respecto a soplos. No existe el soplo, dicen, ¿no? Algunas dicen, doctor, me dice que yo tengo un soplo en el corazón, me han hecho, pero me dice que es un soplo funcional, porque tengo anemia. Los soplos funcionales pueden ser sistólicos, o sea, los soplos inocentes pueden ser sistólicos, pero jamás, jamás un soplo inocente, jamás, ¿ah? Voy a escribirlo bien para que no, pues no me vayan a decir, ay doctor, usted no me dijo que era un soplo inocente. Y te voy a poner acá. Jamás un soplo inocente es diastólico. Jamás. Y no te olvides también esto. Siempre el origen. Y si quieres seguir la irradiación, tienes que guiarte el origen. Si te das cuenta, soplos del lado derecho no te va a venir. Solamente hay un epónimo que te va a venir en los soplos del lado derecho, que es en la insuficiencia pulmonar, que es el famoso soplo de Graham Steele. En la insuficiencia pulmonar te ponen soplo de Graham Steele. En la insuficiencia pulmonar. Nada más. Así quiero que tú estructures tus soplos. Incluso ahorita mismo, como los soplos se escuchan mejor con la campana, tú mismo puedes comenzar a practicar y vas a orientar o sim y comienzas, ¿no? Ta, 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 ta. El origen, la irradiación, ya que origen, sístolo, diástolo, irradiación, maniobras, voy a hacer esto. Entonces ya comienzas a tener una forma de estudiar los soplos que te va a permitir responder y nos va a servir estos datos para los fundamentos clínicos que hacemos en cardio. Con respecto a la fracción de eyección, solamente quiero decirte que la fracción de eyección es una medición que se hace de manera ecográfica y que su gol estándar es la resonancia magnética nuclear. ¿Qué quiero decir? Que la fracción de eyección es una relación entre el volumen que se sale del corazón, se llama volumen eyectivo, entre el volumen diastólico final. La palabra final en medicina lo usamos como tele. Entonces te pueden poner volumen telediastólico, volumen de eyección entre el volumen
telediastólico. Esto te va a dar un porcentaje y con esto vas a sacar lo que es la fracción de eyección. Ok. Normalmente cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, vas a ver que el 90% de la insuficiencia tiene fracción de eyección baja y hay insuficiencias cardíacas que son un 10% que tienen fracción de eyección normal, pero son insuficiencias cardíacas. Entonces, ¿cómo tú explicas que un paciente tenga fracción de eyección normal y tiene insuficiencia cardíaca? Eso vamos a explicar ahora. Para poder dominar esta relación, hay que entender, porque normalmente cuando se hace ecográficamente, se hace así, mediciones así, en planimetría, y con eso se van jugando las relaciones en la computadora. ¿Sí? Y luego tú vas a poder estratificar, ¿no? Es decir, una fracción de eyección normal es más de 50, teóricamente, más de 55. Entonces, cuando nosotros decimos 55 para arriba, hasta 70, eso es normal. Cuando es menos de 50, esto es un límite. Y cuando es menos de 40, hablamos de deprimido, reacción deprimida. Entonces, fisiológicamente, si quisiéramos meter al ventrículo izquierdo a una cámara de fisiología, vamos a mirar este gráfico. Este gráfico resume, digamos, en 4 partes muy fáciles, el ciclo cardíaco. Doctor, tú me has dicho el ciclo es 5. Sí, pero te resume, te sumo un paso más todavía para hacer el gráfico. Mira, mira, acá tenemos la gráfica de volumen, presión. Primero, ¿qué ocurre acá? Doctor, acá decimos volumen telesistólico, o sea, está al final de qué? De la sístole. Sí, doctor. Y se está llenando, mira, se ha llenado. Pregunta para todos. El periodo de llenado hasta el final, ¿qué cosa es eso? Eso es diástole, doctor. Correcto. Comienza primero con la diástole. Está llenándose. Luego que se llena, ¿qué pasa? Comienza la contracción isovolumétrica. ¿Pierde volumen? No, no pierde volumen porque dice isovolumétrica, pero sí elevó la presión. Y luego llega un punto que se abre la válvula aórtica y viene ¿qué cosa? La eyección. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Todo esto, hasta acá, ¿qué cosa es? Sístole. ¿Y luego qué pasa? Luego se cierra la válvula aórtica y comienza ¿qué cosa? La relajación isovolumétrica. Entonces comienza acá la diástole. Y luego se llena. Y lógicamente el llenado es llenado rápido y la contracción auricular, ¿no? Que genera la diástole. Entonces, normalmente cuando tenemos un gráfico en fisiología, ¿qué hacemos? Hacemos esto, ¿no? Yo le aprendí así. ¿Miren? Yo hago así. La D de diástole, para acordarme que de acá hasta acá es la diástole. De acá hasta acá es la diástole, ¿no? Y luego me acuerdo de lo de arriba, ¿no? Acá comienzo así, como se dice, para formar la D, ¿no? Hago así, les digo la diástole. Y luego ya viene lo que sobra, la sístole. Entonces, esto van a ser campos importantes que resumen gráficamente un ciclo cardíaco. Un ciclo cardíaco. ¿Ya? Normalmente la mayoría de enfermedades tienen fracción baja, porque el corazón no contrae bien, pero hay un grupo de enfermedades, que es el 10%, pueden ir con fracción de eyección baja, perdón, mejor dicho, fracción de eyección normal y tener insuficiencia cardíaca. Estos de aquí, generalmente son estos grupos de acá. Son enfermedades que ocupan espacio del ventrículo y como se llena con poca sangre, sale poco. Entonces, si tú divides lo poco que sale entre lo poco que se llenó, la fracción sale normal, pero salió poco. Es insuficiencia. Ahora lo entiendo, claro, porque la fracción es una relación, bueno. Entonces, si usted tiene una enfermedad, cualquiera de estas, y las que tú quieras agregarle, que son de depósito en el corazón, y ocupan un espacio del ventrículo, entonces se llena con poco. Y cuando se contrae, saldrá poco. Pero cuando tú divides ese poco entre este poco, la fracción sale como que normal. Pero la gente dice, tiene fracción de eyección normal. Pero, ¿por qué está en insuficiencia cardíaca? Porque bota poco, porque está ocupando una enfermedad, está ocupando espacio en el ventrículo.
Y así es como se fundamenta la fracción de eyección normal y la fracción de eyección baja. Lógicamente, en las preguntas casi todas son de fracción de eyección baja. Todos los casos clínicos de insuficiencia cardíaca son fracción de eyección baja. Cuando ya comienzas a tener, como se dice, sospecha de una fracción de eyección normal, cuando específicamente te hacen preguntas dirigidas a enfermedades por depósito en corazón. O sea, ahí ya más o menos te vas acercando a ese patrón. Y con respecto al edema, solamente hay que recordar lo siguiente. Acá te pongo los mecanismos de producción del edema. Los mecanismos de producción del edema pueden ser el aumento de la presión hidrostática, la reducción de la presión oncótica, el aumento de la presión hidrostática linfática o el aumento de la permeabilidad capilar como en las quemaduras. ¿De qué quiere decir esto? Mira, lo voy a dibujar acá. Voy a dibujarlo aquí. Yo tengo un vaso y acá el vaso tiene tejido endotelial. Si yo tengo uno, aumento de la presión hidrostática, la presión del agua sale. ¿Eso puede ocurrir dónde? En una insuficiencia cardíaca, o sea, por un aumento de la presión hidrostática. Es un edema frío, bilateral, duro, es típico del cardíaco. Frío, bilateral, duro. Si yo tengo, voy a poner otro color, una reducción de la presión oncótica, o sea, las proteínas han disminuido. Como disminuyen las proteínas, el agua sale. ¿Por qué? Por diferencia de gradiente osmótica. Entonces, esta otra está que lo jala y sale. Eso puede ocurrir en el síndrome nefrótico. Eso puede ocurrir en el síndrome nefrótico. Entonces, por una disminución de la presión oncótica. Y esto generalmente es un edema blando, tibio, para que tengas, ¿no? Y lógicamente bilateral, pero a la vez agarra tejido conjuntivo laxo, por eso que vas a ver que en los párpados también vas a tener hinchada la cara de estos pacientes. Estos son los que más nos preguntan, pues, ¿no? Las causas renales y las causas cardíacas son las más importantes en los edemas que nos preguntan como tema clínico, pero, pero no es necesariamente los más frecuentes que uno ve para poder recordar. Ah, mire, doctor, nosotros lo que más vemos en la práctica diaria en causas de edema, el primer edema que vemos es el edema venoso por insuficiencia venosa. Hacemos una ecografía y con eso descartamos la insuficiencia venosa. O sea, usamos un ecodoppler para estudiarlo y con eso descartamos la insuficiencia venosa. Después de eso, siempre estamos pensando en el corazón y ahí vendría ya la insuficiencia cardíaca. Luego estamos pensando en quién? En el riñón, donde vendría la parte nefrítica propiamente y nefrótica, ¿no? Entonces, en orden, ¿no? En orden. Primero venoso, segundo cardíaco, tercero renal. Casi todo un poquito más alejado, ya están los componentes de mixedema o de cirrosis, un poquito más alejado. Y también es frecuente ver el linfedema. Y aquí lo vamos a ver porque hay una ¿qué? Una obstrucción a nivel linfático. Normalmente, un tejido le llega sangre por la arteria y se va por la vena. Normalmente ponte que te llega 100 por la arteria y por la vena se va 90%. Y un 10% se va por el linfático. ¿Y el linfático qué pasaría si se obstruye? Se comienza a retener también agua. Entonces, cuando tengo un paciente linfático, generalmente el linfático tiene una característica. No duele, puede ser unilateral o bilateral, es blando. Eso es típico del linfático. En el Perú, ¿cuál es la causa más frecuente del linfedema que vemos en el día a día? A los pacientes que le han quitado el cáncer de mama y se han volado todos los ganglios linfáticos axilares, entonces el brazo se le comienza a hinchar. 80% se puede manejar con compresiones especiales, con medicina física y rehabilitación.
y un 20% puede ser que necesite una cirugía. Se le hace como se le dice, una transposición de ganglios linfáticos para que ayude a drenar. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Quiénes son los que más, o sea, la etapa la más avanzada del edema? La etapa más avanzada es la nasarca, donde vas a encontrar edema en todo lado. Edema en el abdomen, citis, edema en los miembros inferiores, edema en el pulmón. Vas a encontrar incluso, puede ser que lo encuentres congestivo o con derrame pleurales asociados también. Entonces ya tú te dices, tengan nasarca, están teniendo cavidad torácica, abdominal, tienen las piernas, o sea, tengan nasarca total el paciente. Entonces, como para que ustedes puedan tener en cuenta. La insuficiencia renal también hace edema, claro, ¿de qué tipo? Mezclas. Si está tapada, el riñón está tapado de una insuficiencia renal por aumento de presión hidrostática, hace su predominio será aumento de presión hidrostática. Si es una insuficiencia renal y que se ha agregado un componente nefrótico, también habrá pérdidas de albúmina y también tendrá un componente mixto entonces de edema. Esto te lo digo para que ustedes puedan tener en cuenta cómo deben enfocar el edema. Todo edema que vean, piensen primero en insuficiencia venosa, después problemas cardíacos, después problemas nefróticos. Hay que hacer manejo de los edemas. Uno normalmente se guía de las clasificaciones de edema de acuerdo al tiempo de la descompresión, hasta la recuperación. Por ejemplo, un grado 1, un grado 2, un grado 3, un grado 4. ¿Qué variable se utiliza generalmente? El grado de depresión y la desaparición nuevamente en tiempo. Pero es un tema más académico que nunca te va a venir porque es un tema de semiología, pero lo que sí hay que recordar que los edemas generalmente, no, la mayoría de las personas deberíamos, si tuviéramos una insuficiencia, tener edemas del tobillo para abajo. Algo que sí quiero recordar es que las personas de aquí para abajo podría haber por un problema venoso, ¿no? Pero de la rodilla para abajo, no. Acá es patológico 100%, desde el punto de vista de la gravedad de la enfermedad, esto está avanzado, y en cambio se podría incluso hasta algunos fisiológicos del tobillo por abajo, ¿no? Como por ejemplo a gestantes que retienen más agua, se le podría tomar en cuenta, pero de rodilla para abajo, cuando tú ves a cualquier edema, rápidamente enciende las alarmas y mira, y eso no es no normal, eso no debería ser lo normal y ya tienes que actuar con este paciente. Con respecto al síncope, hay que enfrentarlo de esta manera. Te voy a llevar de la mano con el síncope, mira. El síncope es la pérdida repentina y transitoria de la conciencia. La causa, la mayoría de las causas, no se sabe, es idiopática, y lo primero que siempre hay que descartar son patologías cardiovasculares, lo primero que hay que descartar. A la cabeza, las arritmias, por ejemplo, el bloqueo de tercer grado. Puede haber difusión miocárdica como el infarto, vascular como un síndrome aórtico agudo, o valvular como la estenosis aórtica severa. Y de las causas no cardiovasculares, que estas son las causas, digamos, más frecuentes y benignas, gracias a Dios, siempre hay que descartar primero cardiovascular, pero lo más frecuente y benigno son causas no cardiovasculares. Y acá vamos a encontrar a quiénes, los reflejos. Puede haber un reflejo vasovagal, como una emoción violenta, el dolor, por ejemplo, un balazo, ¿no? Y te caes, ¿no? Es un síncope por emoción violenta, un reflejo vago vagal, ¿no? No tanto porque te han disparado y te está desangrando, sino por la emoción violenta. El dolor también fuerte puede llevarte a desmayarte, pero esto es vasovagal, ¿sí? Bipedestación prolongada también te puede llevar al desmayo. Cuando uno orina, los pacientes mayores o tose o están defecando y pujan mucho el abuelito, se puede desmayar. ¿Por qué? Porque hay un reflejo vago vagal. Eso hay que tener cuidado. También puede haber reflejos del seno carotidio, ¿no? Sobre todo el masaje del seno carotidio o los que se colocan la corbata y están un poquito con el cuello hinchado y también podrían tener esto, ¿no? Entonces recuerde que los reflejos son los que vamos a ver bastante seguido y son los más frecuentes y benignos. También tenemos los ortostáticos, por ejemplo, tenemos los pacientes con neuropatía diabética, ortostatismo neurógeno, los que están mucho tiempo prolongado en cama y se levantan, también van a ser ortostáticos. Los que toman medicamentos como betabloqueantes o calcio antagonista también pueden dar, o pacientes que están en situación de hipovolemia también pueden dar ortostatismo. Con respecto a la clínica, no te olvides los pródromos, mareas, náuseas, la mayoría de ellos, y los cardíacos generalmente no dan pródromos, para que lo puedas recordar, ¿no? No dan pródromo, de frente, pum, se desmayan, ¿no? Diagnóstico electrocardiográfico lo primero. Y la mayoría descarta corazón y queda en un reflejo, ¿no? Pero si tú quieres seguir avanzando, que el paciente continúa, se puede valorar el ortostatismo. Se piden otras pruebas adicionales que puedan no ser causa de este tipo de eventos, ¿no? Y al final, el tratamiento es de soporte y de acuerdo a la causa, porque tenemos que analizar cuál es la causa que está motivando
de que nuestro paciente esté sufriendo estos estados. Entonces, siempre clásica pregunta, ¿cuál es lo más frecuente? ¿Cuál es lo primero que se descarta? ¿Cuáles son las presentaciones de origen más frecuente? ¿Son benignas, malignas? Tipos de ejemplos en reflejos, vasovagales del seno carotídeo, recuérdalo de cabeza, y un método diagnóstico obligatorio en todo paciente con síncope, siempre es el EKG para que lo pueda entender presente.